Sean de nuevo bienvenidos al canal. Hoy estaremos realizando otro ejercicio de hoja de trabajo. El ejercicio dice así: a continuación se presentan los saldos del mayor de la empresa distribuidora Los Andes al 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de su ejercicio económico, y vemos una cantidad de cuentas que aparecen allí en la lista con su saldo. Dentro de la información adicional dice: los activos fijos se deprecian así: vehículo 10% con un valor residual de 40.000 y edificio con un 5% con un valor residual de 360.000. Punto número 2. Los cargos diferidos deberán ser llevados a gastos. Esto es de acuerdo con la norma internacional de contabilidad. El punto número 3. La empresa estima que de las cuentas por cobrarse perderán un 4%. Punto número 4. Existen sueldos no registrados ni pagados por 12.000 correspondientes al presente ejercicio. Punto número 5. El aporte al seguro social, 5,7% de los sueldos y salarios, incluyendo también el seguro de paro forzoso. Y el aporte de Banavi, 2% de los sueldos y salarios del último mes no se ha registrado ni pagado. Punto número 6. De los intereses cobrados por anticipado se han ganado el 50%. Punto número 7. El inventario de artículos de oficina reveló una existencia de 19.800. Punto número 8. El seguro pagado por anticipado está vencido en un 30%. Y el punto número 9 nos da la información del inventario de mercancías, el cual a la fecha de cierre tuvo un saldo de 230.000. Se pide realizar la hoja de trabajo con asientos de ajuste y cierre. Y en caso de utilidad deberá calcular la utilidad de los trabajadores del 15% y el impuesto sobre la renta del 15%. Vamos a ponerle a bueno, sí, dejémoslo así. Entonces nos vamos a la hoja de trabajo. Fíjense el encabezado. Nosotros comenzamos siempre por el nombre de la empresa, el nombre del papel de trabajo que estamos realizando y la fecha a la cual lo estamos haciendo. Fíjense que yo me traje todas las cuentas en el orden en que estaban por allí, ¿verdad? Con unas sumas iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clasificar estas cuentas para hacer el balance de comprobación. En primer lugar, ya nosotros sabemos que esto es materia del primer parcial y que ustedes ya saben clasificar cuentas. Entonces venimos y las destapamos todas de acuerdo a su saldo. Son más de 50 cuentas, casi 50 cuentas. Tenemos entonces clasificadas de acuerdo a su debe o haber. Y simplemente sumamos. Me da un total de 7.083.400. Ahora nos vamos a realizar los ajustes. Para ello creé por aquí en otra hoja del libro los ajustes uno a uno para que los podamos ir desarrollando. Entonces fíjense que el primer punto dice así: los activos fijos se deprecian así: el vehículo 10% con un valor residual de 40.000 y el edificio 5% con un valor residual de 360.000. ¿Qué es lo que tenemos que venir a hacer entonces? Cargo de depreciación vehículo con abono de depreciación acumulada vehículo. Entonces, en el caso del vehículo, que en el balance nosotros lo vemos con un saldo, venimos y lo buscamos en ese balance que teníamos al inicio y buscamos donde aparezca equipo de reparto, que viene a ser la cuenta que nos da entrada o que nosotros ya sabemos que es el activo fijo. Entonces fíjense que aquí la tenemos, equipo de reparto 840.000. Nos venimos para acá y depreciación equipo de reparto es igual al importe depreciable, que es al costo que nosotros tenemos, 840.000 menos su valor residual por su tasa, que en este caso es del 10%. Por lo tanto, le hacemos un cargo de 80.000 con un abono de 80.000 a la cuenta de depreciación acumulada de equipo de reparto. En el caso del edificio, bueno, vamos y vemos en qué monto tenemos al edificio. Fíjense que aquí tenemos el edificio por 2.660.000. Entonces venimos a su importe depreciable, 2.660.000 menos los 360.000 que tiene de valor residual por su tasa, que en este caso es el 5%, nos da un saldo de 115.000. Fíjense que con esto ya tenemos listo el primer ajuste. Vámonos al segundo. El segundo dice: los cargos diferidos deberán ser llevados a gasto. Ubicamos en nuestra lista
las cuentas que son cargo diferido. Y ya por definición nosotros sabemos que la propaganda diferida, que es la primera que aparece, y los gastos de mejoras a local arrendado, este otro, son cargos diferidos que la empresa llegaba, consumía y pensaba que podía amortizarlos durante el paso del tiempo o con los años que ellos consideran necesario amortizarlo. La norma internacional me dice que no se debe amortizar y que debe ser llevado a gasto en el propio ejercicio. Por lo tanto, nosotros que como lo vamos a llevar a gasto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gasto, mejoras a locales arrendados, 25.000 con abonas mejoras a local arrendado. Y me queda la cuenta mejora local arrendado en cero y listo. Entonces, fíjense que planteamos gasto propaganda diferida, 36.000, gastos mejoras a local arrendado, 2.500, con abono a propaganda diferida, 36.000, con abono a mejoras a local arrendado, 25.000. Y de esta forma ya nosotros tenemos hecho el segundo asiento de ajuste. Vámonos al tercero. El tercero dice así: la empresa estima que las cuentas por cobrar, que de las cuentas por cobrarse, perderán un 4%. O sea, entonces nos venimos y vemos cuáles son las cuentas por cobrar. La ubicamos aquí en nuestro listado que nos dieron, cuentas por pagar. Las buscamos, efectos por cobrar. A ver, las cuentas por cobrar, aquí la tenemos. Tenemos que hay 60.000. De esos 60.000 dicen que se va a perder un porcentaje. Pero ojo, aquí nosotros tenemos una cuenta que se llama estimación de cuentas dudosas y tiene un saldo de 500 acreedor. Entonces yo tengo que jugar con este saldo de la estimación y con este saldo de 60.000 de las cuentas por cobrar. Ya lo vamos a ver con calma. De las cuentas por cobrar se perderá un 4%. Entonces, ojo, yo me paro aquí, 60.000, que es el saldo de las cuentas por cobrar, fíjense aquí arriba, y de eso yo digo que voy a perder un 4%, pero yo tengo en la cuenta estimación 500 bolívares de saldo, entonces yo lo que tengo es que restárselo para que me quede con el saldo correcto. Entonces fíjense que lo hago y me da 1900. Si yo lo planteo tal como aparece allí, donde son 60.000, 1, 2, 3, por el 5%, el saldo debe ser 3.000. 60.000 por el 4%, perdón. El saldo debe ser 2.400. ¿Y cuánto teníamos nosotros en la cuenta? Nosotros teníamos 500, ¿verdad? 500. Si yo le quito a la cuenta, le sumo 500 más si yo le quito, perdón, 1900, aquí yo tenía 500, le estoy sumando 1900, ¿cuánto me va a quedar? 2400, lo comprobamos, 1900 más el 500, 2400, que es el resultado de multiplicar los 60.000 por el 4%. Entonces de esta forma la cuenta me queda cerrada y correcta. Continuamos con el punto número 4. En el punto número 4 dice: existen sueldos no registrados ni pagados por 12.000 correspondientes al presente ejercicio. Quiere decir que llegamos a la fecha de cierre y no se hizo el asiento. ¿Qué hacemos? Sueldos y salarios, 12.000, con abonos, sueldos y salarios por pagar, 12.000. Perfecto, no pasa más nada. Nos vamos al punto número 5. Vamos a subir un poco más para que lo vean con detalle. Aquí vemos que el aporte al Seguro Social Obligatorio, que es 5,7% de los sueldos y salarios, que incluye el seguro de paro forzoso, y el aporte del Banaví del 2% de los sueldos y salarios del último mes, no se ha pagado ni se ha registrado. Entonces, oye, esto es un poquito donde nosotros nos tenemos que meter más a fondo, porque debemos evaluar cuánto teníamos en sueldos y salarios. Buscamos aquí la cuenta y tenemos 800.000. ¿La ven? 800.000
más los 12.000 que yo le acabo de cargar acá, me da un saldo de sueldos y salarios de todo el ejercicio de 812.000. Entonces, sueldos y salarios del año, 812.000 con respecto al seguro social, con respecto al INSEE y con respecto al ahorro habitacional. El porcentaje de aporte me lo da el ejercicio, me dice que es 5,7% para el seguro social. Bueno, el INSEE no lo habíamos considerado, es el 2% y el ahorro habitacional es del 2% también. El aporte del año, ¿cuánto ha sido? Nos vamos y buscamos el saldo. Fíjense que aquí yo tengo como aporte del año multiplicar los 812.000 por el 5,7%. 812 por el 5%. 812 para el INSEE por el 2% y para el ahorro habitacional 812 por el 2%. Esto debe ser el aporte del año, es decir, que en esto tiene que cerrar esa cuenta. Veamos qué nos trae, vamos a ponerlo aquí en otro color, qué teníamos nosotros en nuestras cuentas. Fíjense que tiene aporte seguro social 41.800, lo buscamos y fíjense que ese 41.800 sale de aquí, de donde dice aporte SSO. Por aquí abajo está 41.800. Aporte INSEE 16.000 y aporte Banaví. Aporte Banaví, no lo veo por aquí. Aporte Banaví 14.000. Estos saldos son los que nosotros pasamos aquí en amarillo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Hacer una resta, ver lo que debe ser el aporte del año menos lo que yo tengo registrado en los libros y me da una diferencia. Esta diferencia es la que nosotros vamos a utilizar para hacer el ajuste. Entonces le cargamos a aporte seguro social obligatorio 4.484, le cargamos a aporte INSEE 240 y le cargamos a aporte Banaví 2.240. Con abono, porque como ya llegó el cierre del ejercicio no puedo hacer ningún pago, pues lo llevo a Seguro Social por pagar, a INSEE por pagar y a Banaví por pagar. Y esto básicamente es todo. Nos vamos al punto número 6, dice de los intereses cobrados por anticipado se han pagado solamente el 50%. Ubicamos nosotros en el balance la cuenta intereses cobrados por anticipado. Entonces venimos, la buscamos, intereses cobrados por anticipado, aquí la vemos, 32.000. De esto, aquí me dice el asiento que se han ganado el 50%. Si es 32.000, el 50% equivale a la mitad. Entonces le hacemos un cargo a la cuenta intereses cobrados por anticipado, que su saldo es acreedor, ¿verdad? Y le abonamos a ingresos por intereses los mismos 16.000. Y eso es todo. Fíjense que 32, la mitad 16.000, la llevamos a ingresos por intereses. En el punto número 7 me dice el inventario de artículos de oficina reveló existencias por 19.800. Quiere decir que la cuenta existencia de artículos de oficina debe cerrar en ese saldo. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar o ver cuál saldo era el que tenía. Y aquí vemos que tenía un saldo de, buscámoslo, aquí está, de 37.000. Tenía 37.000 y ahora va a cerrar en 19.800. Por lo tanto, agarro los 37.000 y le resto los 19.800 y me da 17.200, lo cual me lleva a decir que debo hacerle un cargo a artículos de oficina por 17.200 con un abono a existencia de artículos de oficina por 17.200. Y bueno, con esto llegamos al último asiento de ajuste que me dice el seguro pagado por anticipado está vencido en un 30%. Fíjese que el que hicimos en clase y el que hicimos en el video anterior tenía meses y jugaba con la fecha. Aquí simplemente me da una tasa, quiere decir que es más fácil de realizar. El saldo del seguro pagado por anticipado en nuestro balance era de 36.000. ¿Qué debemos hacer? Multiplicarlo por el 30% y entonces le cargamos a seguros gastos 10.840 y le abonamos a seguros pagados por anticipado 10.800 y le abonamos a seguros pagados por anticipado 10.800. Una vez que nosotros tenemos realizados todos los ajustes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ya lo vimos por allá, vaciarlos en las columnas de ajuste que nosotros tenemos aquí en la hoja de trabajo. Entonces venimos, yo ya los vacié y le fui colocando sus referencias a los lados. Fíjense que aquí me dio
320.864 y es la misma cantidad que tenía aquí, por lo tanto mis pases quedaron bien. Una vez que yo tengo hecho mis ajustes, nosotros procedemos a realizar el balance de comprobación ajustado. ¿Y en qué consiste el balance de comprobación ajustado? En revisar cuenta por cuenta las sumas y las restas que le hice a las cuentas, tanto en el balance de comprobación como en los ajustes. Fíjense que en la primera cuenta es de saldo deudor, que era la propaganda diferida, pero en el asiento yo le aboné los 36.000. Para el balance de comprobación ajustado, esta cuenta aparece en cero. Entonces yo voy pasando, aquí tengo otra cuenta, depreciación acumulada de equipo de reparto con un saldo de 84.000. Le sumamos 80.000, ahora tiene un nuevo saldo de 164.000. Hago lo mismo con todas las cuentas de mi balance de comprobación ajustado y verifico que vuelva a tener sumas iguales. En el momento que nosotros tenemos sumas iguales, decimos que lo tenemos bien, pero presuntamente. Voy a ocultar entonces estas columnas porque ya no vamos a trabajar más con ellas. Y solamente nos queda el costo de ventas, el estado de resultados, la distribución de la utilidad y el estado de situación financiera. Como ya dijimos en clase, el costo de ventas van todo el inventario inicial, las compras, todo lo que aumenta las compras, todo lo que disminuye las compras y el inventario final. Vamos a pintarlo y vemos que nosotros aquí, tal y como como les dije, nosotros respetamos fletes en compra, aumenta las compras, devolución en compras, disminuye las compras, gastos de seguros en compras, me aumenta las compras, inventario de mercancías el inicial, las rebajas en compra las colocamos por el haber y por último, fíjense el inventario final, lo colocamos por aquí por el haber. Esta sumatoria de las dos columnas me va a dar una diferencia que nosotros la llamamos costo de ventas. Este costo de ventas lo obtenemos y sumamos y volvemos a tener sumas iguales. Una vez que nosotros tenemos el costo de ventas hecho, nosotros nos vamos a las cuentas de estado de resultados. En el estado de resultados simplemente vamos a pasar todas las cuentas de gastos y de ingresos. Ya nosotros las tenemos por aquí colocadas y evaluamos una a una todas las cuentas de ingresos y todas las cuentas de gastos. Fíjense que ventas las colocamos en el haber, patente municipal, devoluciones en ventas, comisiones ganadas, que es como si fuese un ingreso, intereses gastos, servicios públicos, sueldos y salarios, gastos varios, gastos de propaganda, bonificaciones en ventas, ingresos por intereses, pérdida en venta de activo fijo, las depreciaciones que hicimos en la parte de los ajustes y por último sumamos el costo de ventas. ¿Se acuerdan que acabábamos de calcular? Yo les dije que esa cuenta pasa pegadita a la columna del debe en el estado de resultados. Ese costo de ventas lo colocamos aquí y hacemos una sumatoria. Sumamos todo lo que tenemos de ahí para arriba y todo lo que tenemos de ahí para arriba y va a haber diferencia. Obviamente, si la columna del haber es mayor, quiere decir que hay ganancia. Si la columna del debe es mayor, quiere decir que hay pérdida. En este caso de anteojitos vemos que la columna del haber es mayor, por lo tanto estamos en presencia de una ganancia. La sacamos, calculamos y vemos que es de 60.100. ¿De dónde sale esos 60.100? De la resta de la columna del debe con la columna del haber, o el saldo total del debe con el haber, y me da 60.100. Demostramos aquí con sumas iguales y listo. Con estos 60.100, ¿qué vamos a hacer? La famosa distribución de la utilidad, que esta columna es un poco más sencilla porque nace solamente de este último paso, la utilidad. La utilidad en este caso es de 60.100 bolívares. Entonces habíamos dicho que la utilidad de los trabajadores era del 15%, entonces agarramos esos 60.100 y los multiplicamos por el 15%, los colocamos por la columna del haber. Ahora bien, el impuesto sobre la renta. Ya teníamos la utilidad de 60.100 y le restamos 9.015, ¿verdad? Ya tenemos menos utilidad, entonces colocamos 60.100 menos 9.015 y le aplicamos la tasa del 15% y nos da 7.663. Por lo tanto, tenemos una utilidad neta en el ejercicio de 43.000
442. Y esta utilidad neta del ejercicio inmediatamente la pasamos para la columna del haber del estado de situación financiera. ¿Qué va entonces ahora al estado de situación financiera? Todas las cuentas que nosotros no utilizamos. Fíjense aquí, aquí no hay ninguna, en ninguna parte utilizamos la cuenta de depósito en garantía. Por lo tanto, ella viene para el estado de situación financiera con su mismo saldo. Y bueno, hacemos todo de aquí para abajo con las cuentas de activo, de patrimonio y de capital. Pasamos, llegamos, pintamos, colocamos un poquito más para acá y fíjense que tenemos sumas iguales. Quiere decir que la sumatoria del activo, 5.557.364, es igual a la sumatoria del pasivo más el capital. Es momento entonces de repasar las cuentas que presentan movimiento en varias columnas y las tengo señaladas en otro color. Fíjense, el inventario de mercancía final nace en el costo de ventas, inmediatamente pasa al debe del estado de situación financiera. La segunda, el costo de ventas que calculamos por diferencia, aparece en el haber, inmediatamente pasa al estado de resultados por el debe. ¿Por qué por el debe? Porque ahí es por donde van todos mis costos y mis gastos. En el haber del estado de resultados solamente deben ir los ingresos. Nos venimos a la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio es una cuenta que nace con la diferencia de los ingresos menos los gastos, donde si ya es utilidad es porque los ingresos son mayores a los gastos. En este caso esos 60.100 están por el debe, pasan directamente al debe de la distribución de la utilidad. Fíjense que él está aquí en estado de resultados y pasa directamente a distribución de la utilidad. Y por último tenemos la utilidad neta, que nació aquí de la distribución de la utilidad y que va directamente a la cuenta de el estado de situación financiera. Fíjense que para poder concluir nosotros debemos tener cuadrada nuestras columnas aquí al final. Bueno amigos, ha sido todo en este video. Cualquier duda recuerden preguntarla. Lo importante es que ustedes sepan clasificar cuentas para que no pierdan tiempo sumando. Es todo por ahora y nos vemos en un próximo video.